Lo viste bien. Ese es un dron de vigilancia disfrazado de un ave real que opera sobre Irán. Lo mejor de todo es que ese dron parece un águila. Eso ni siquiera es la noticia más importante que sale de Medio Oriente. Ayer, los hutíes entraron en la guerra. Los hutíes lanzaron un misil balístico y un cohete desde Yemen hacia Israel. Por suerte, todos los proyectiles fueron interceptados, pero esto fue una señal importante. No por los cohetes lanzados, sino por lo que significaba para el transporte marítimo mundial. Para que podamos entender el riesgo aquí, primero tenemos que ver cómo se ha reorientado el comercio de petróleo después de que el régimen iraní cerró el estrecho de Hormuz. Verás, antes de la guerra, alrededor de 15 millones de barriles de crudo se transportaban por el estrecho de Hormuz cada día. Ahora, era prácticamente imposible reemplazar todo este suministro una vez que comenzó la guerra. Pero Arabia Saudita ha podido reemplazar una gran parte de este suministro, enviando su petróleo desde la costa este hasta la costa oeste y cargándolo en buques tanque en el Mar Rojo. Ahora, como vimos ayer, mucho del petróleo del estrecho de Hormuz iba a países asiáticos. Ayer, accidentalmente dije países rusos, pero en realidad van a países asiáticos porque no existen los países rusos. Cerca del 80% del petróleo del estrecho de Hormuz se dirige a países asiáticos. Entonces, eso significa que ahora que el petróleo se está transportando a través del país en Arabia Saudita, lo cargan en un petrolero en el puerto del Mar Rojo y luego pasan por otro cuello de botella conocido como el estrecho de Bab al-Mandab. Ahora, aquí es donde el problema de los hutíes se vuelve problemático. Supongo. El año pasado, los hutíes atacaron todos los barcos que cruzaban el estrecho para presionar a Israel a detener su guerra contra Irán y Gaza. Ahora, esto en realidad tuvo un impacto bastante grande en la economía global, porque muchos petroleros y muchos barcos portacontenedores usaban el Mar Rojo, usan este estrecho y luego van a Europa por el Canal de Suez, que está al norte del Mar Rojo. Esa es la preocupación ahora también. Si los hutíes empiezan a atacar barcos en el estrecho, se detendría el tráfico que va de Asia a Europa y que solía usar el Canal de Suez. El tráfico tendría que rodear todo el Cuerno de África, lo que suma alrededor de 14 días y aumenta la inflación en todo el mundo, más específicamente en Europa. Pero además de eso, ahora que gran parte del suministro saudita que no puede pasar por el estrecho de Hormuz está pasando por el Mar Rojo y el estrecho de Bab el-Mandeb, si los hutíes empiezan a atacar barcos de nuevo, ese suministro también desaparecerá. Así que sentiremos la presión doblemente. Primero que nada, el tráfico de mercancías que viene de Asia a Europa se detendrá. Y luego, el tráfico de petróleo que viene de Arabia Saudita hacia Asia también se detendrá o se retrasará mucho. Ahora, cuando los hutíes estaban haciendo esto el año pasado, la Fuerza Aérea de Estados Unidos en realidad comenzó a bombardear posiciones hutíes en Yemen para asegurarse de que puedan restablecer la libertad de navegación en el Mar Rojo. En mayo pasado hubo un alto al fuego cuando los hutíes aceptaron no atacar barcos estadounidenses, y entonces se detuvieron los bombardeos de Estados Unidos. Ahora, el punto importante aquí es que si los hutíes van a romper ese alto al fuego para ayudar a Irán y cerrar el estrecho de Bab al-Mandeb. Este fue el comunicado que emitieron ayer después de su ataque a Israel. Escucha esto. Bueno, hablé con un experto militar que me dice que la posición de Osad al-Houthi en esta guerra consistirá en 3 fases. La primera fase es lanzar ataques continuos contra posiciones militares israelíes hasta que Israel detenga su papel militar en los ataques contra Irán. Esa es la primera fase. La segunda fase consistirá en imponer un bloqueo naval a todos los barcos vinculados a Israel que intenten cruzar Bab al-Mandab. Y como saben, todas las mercancías importadas al puerto de Eilat pasan por Bab al-Mandeb. De hecho, el 30% del comercio de Israel y todas las mercancías importadas cruzan Bab al-Mandeb y pasan hacia el Mar Rojo. Israel acumuló un total de $80 millones en deuda debido a los ataques militares de Ansar al-Houthi desde 2024 hasta 2025. También lograron anunciar finalmente el cierre del puerto de Eilat y también del puerto de Haifa. Todo esto debido a los ataques militares de Ansar al-Houthi contra todos los barcos vinculados a Israel y todas las empresas relacionadas con Israel que intentaban cruzar Bab al-Mandab. La segunda fase, como mencioné, es imponer un bloqueo naval a todos los activos marítimos israelíes.
La tercera fase consistirá en atacar las bases militares estadounidenses si Estados Unidos se involucra. Entonces, si Estados Unidos decide participar en operaciones militares con Israel contra Ansar al-Houthi o tomar posiciones contra cualquier ataque aquí en Yemen, ahí es cuando el grupo yemení comenzará a atacar las bases militares estadounidenses en Arabia Saudita, en Omán y en toda la región. Ahora es donde las cosas se ponen interesantes, porque no parece que los hutíes realmente quieran participar en esta guerra. Aquí es donde debemos hablar sobre la política del terrorismo, ya que incluso los grupos terroristas juegan su propio juego político. Irán llevaba tiempo apoyando mucho a los hutíes, especialmente en años anteriores. Estoy seguro de que el apoyo ha disminuido desde que Irán ha estado involucrado en múltiples guerras con Israel. Pero antes de eso, apoyaban fuertemente a los hutíes para asegurarse de construir este eje de resistencia. Y ahora, parece que los líderes iraníes que siguen vivos quieren sacar provecho de ese apoyo. Presionan mucho a los hutíes para que se unan a la guerra, expandan el conflicto y cierren el estrecho fronterizo con Yemen. Ahora, los hutíes realmente no quieren involucrarse por lo que pasó el año pasado. Como dije, hubo bombardeos estadounidenses casi todos los días sobre objetivos hutíes. Y la infraestructura hutí, incluso el liderazgo político, sufrió mucho. Por eso aceptaron un alto al fuego en mayo de 2025, pero ahora parece que no quieren que ocurra el mismo bombardeo otra vez, pero también están bajo presión de Teherán para entrar en el conflicto. Así que lo que hicieron fue simplemente lanzar 2 misiles a Israel como advertencia, básicamente diciendo que, oye, si siguen atacando a Irán, si siguen atacando a Líbano, Hezbollah y Líbano, entonces los hutíes también se involucrarán. Por ahora, esto parece ser solo un mensaje. No necesariamente que los hutíes se unan completamente a la guerra, pero eso podría cambiar a medida que la escalada ocurra dentro de Irán. Ahora, la razón por la que menciono la escalada es porque ayer las fuerzas israelíes hicieron algo que no se había hecho hasta ahora en esta guerra. Antes de hablar de eso, recuerda darle like y suscribirte al canal, nos ayuda mucho con el algoritmo. Ahora, hablemos de esta escalada. Ayer, el ministro de Relaciones Exteriores de Irán emitió este comunicado diciendo que Israel ha atacado 2 de las fábricas de acero más grandes de Irán, una central eléctrica y sitios nucleares civiles, entre otras infraestructuras. Israel dice que coordinó con Estados Unidos. Los ataques contradicen el plazo extendido por el presidente estadounidense para la diplomacia. Irán hará pagar un alto precio por los crímenes de Israel. Ahora, hablaremos sobre la respuesta iraní a este ataque en un momento. Pero primero, analicemos más a fondo qué fue dañado y por qué muchos consideran esto una escalada. Hace apenas 2 días, el presidente Trump anunció que está concediendo las solicitudes iraníes para extender la pausa en los ataques a la infraestructura energética iraní. Esta pausa se extendió por 10 días, así que durará hasta el 6 de abril de 2026. Ahora, si regresamos a las declaraciones del ministro de Relaciones Exteriores iraní, él dice que Israel rompió esta pausa que el presidente Trump mismo extendió para la diplomacia. Ahora, aquí es donde las cosas se complican un poco porque probablemente Israel sí atacó las 2 plantas de acero. No lo han admitido públicamente, pero aún así, todas las señales apuntan a que Israel fue quien las atacó. Pero no parece que Israel haya atacado la planta de energía mencionada por el ministro de Relaciones Exteriores. Esa planta de energía probablemente suministraba electricidad a las plantas de acero y fue dañada durante los ataques a dichas plantas. Así que no necesariamente rompieron la pausa que dio el presidente Trump, pero aún así fue una escalada porque la planta de acero realmente se considera parte del sector civil. Ahora, los israelíes argumentarán que es de doble uso, ¿verdad? El acero está siendo utilizado por el ejército y también por el sector civil. Para los iraníes esto fue muy importante ya que exportaron cerca de $7,000 millones en acero el año pasado. Así que era una parte importante de su economía. Y dependiendo del alcance del daño, podría tomar mucho tiempo recuperarse de este ataque. Eso es importante porque recuerda que, apenas en enero, el régimen enfrentó protestas a gran escala debido a problemas económicos que ellos mismos crearon. Esos problemas no han desaparecido ni siquiera durante la guerra, e incluso si la guerra termina, digamos que con el régimen intacto, los problemas económicos debido a estos ataques y otros como estos solo se harán más grandes y pondrán más presión sobre las élites del régimen para que hagan algo. Por supuesto, eso no significa que el régimen necesariamente vaya a colapsar. Eso podría significar que Irán se convierta en algo como Corea del Norte, donde realmente no les importa el sustento del pueblo iraní. Todo lo que les importa es asegurarse de que el régimen sobreviva sin importar el costo para la gente común. Eso es posible,
Pero también es posible que el régimen realmente colapse por las presiones económicas de la guerra. Tal vez ese sea el cálculo que están haciendo los israelíes. A diferencia de Estados Unidos, Israel ha sido relativamente abierto sobre uno de sus objetivos es el cambio de régimen, no necesariamente forzando ellos mismos el cambio de régimen, sino más bien creando una situación o un ambiente donde el pueblo iraní pueda derrocar al régimen. Eso es algo que el primer ministro israelí Netanyahu ha dicho públicamente. Bueno, aquí es donde pasamos a centrarnos en la represalia iraní, porque esa también fue bastante severa. Después de que Israel atacó a los productores de acero iraníes, Irán fue tras fábricas civiles básicamente en todo el Golfo. Y eso todavía no tiene sentido para mí porque muchos de los países que Irán está atacando realmente no tienen las mejores relaciones con Israel. Así que, desde el punto de vista de Israel, esto es una situación de ganar-ganar en cierto sentido. Destruyen la capacidad industrial iraní y a cambio, Irán está destruyendo la capacidad industrial en países como Arabia Saudita, que no reconoce a Israel, y en países como Qatar y Kuwait. También atacan a Omán, que supuestamente apoya a Irán en esta guerra. Pero aún así, el plan iraní es asegurarse de ampliar al máximo el daño económico. De esa manera, pueden terminar esta guerra rápidamente. Primero, Irán publicó una lista de sitios que van a atacar en el Golfo y en Medio Oriente. Esto incluyó una planta de fabricación de acero en Israel, en Arabia Saudita, en Emiratos Árabes Unidos, en Kuwait, en Qatar y en Bahrein. Ahora, no parece que el ataque de represalia contra estas fábricas de acero haya ocurrido todavía, mientras grabo esto el sábado por la mañana, alrededor de las 12 p.m. hora de Texas. Pero parece que Irán ha atacado una planta de aluminio en Emiratos Árabes Unidos. Esta era, por mucho, la planta de aluminio más grande de Medio Oriente. Y según el productor o el dueño de esta planta, parece que la planta sufrió daños significativos durante un ataque con misiles y drones el sábado. Ahora, Emiratos Árabes Unidos es uno de esos países que en realidad tiene una relación bastante cercana con Israel, especialmente para los estándares de Medio Oriente, porque muchos de los países de Medio Oriente no reconocen a Israel como un país. Pero aún así, para mí personalmente no tiene sentido. Israel es quien está llevando a cabo los ataques, y la represalia viene contra un país que solo es considerado amigo de ese país. Entiendo que la estrategia iraní es simplemente asegurarse de que todos sientan el dolor, pero no entiendo cómo el mundo, o supongo que otros países en el mundo que no están involucrados en esta guerra, no ven esto como terrorismo. Están atacando a terceros inocentes solo porque son amigos de un país que los está atacando. Pero de todos modos, pasemos a otra represalia iraní, que en realidad fue contra una base saudita donde estaban estacionados soldados o personal militar estadounidense. Esta era la base saudita del príncipe sultán, y de hecho, Arabia Saudita, hace apenas una semana, creo, le dio permiso a Estados Unidos para usar esta base, porque Irán seguía atacando objetivos sauditas sin ninguna razón. Antes de este permiso, Arabia Saudita no participaba en esta guerra. Estados Unidos no tenía permiso para usar el espacio aéreo saudita. Estados Unidos no tenía permiso para usar bases estadounidenses en Arabia Saudita. Pero eso cambió debido a la represalia iraní. Y ahora parece que el ataque iraní logró impactar esta base el sábado, y dejó al menos 15 miembros estadounidenses heridos, de los cuales 5 están en condición realmente grave. Además de eso, podemos ver en fotos satelitales chinas que había aviones que estaban ardiendo en la base. Parece ser uno de los aviones cisterna que Estados Unidos usa para reabastecer aviones de combate. 3 resultaron dañados y 1 probablemente destruido. Este parece ser uno de los ataques más exitosos que Irán ha llevado a cabo contra activos militares estadounidenses y, por supuesto, contra personal militar estadounidense. Así que, aunque la diplomacia parece estar avanzando, también parece que la guerra está escalando, y es muy difícil predecir qué sucederá después. Si los hutíes participan, podría motivar a países del Golfo como Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos a intervenir y atacar objetivos iraníes. Además, si los hutíes se involucran, interrumpirían mucho el comercio hacia Europa.